Estoy aquí para ayudarlos con la clase número 7, ¿ya? De lenguaje. La clase 6 de la semana pasada, ustedes ya la hicieron, yo creo. Si no, no importa, lo pueden hacer ahora. Y continuar después con la clase 7. Vamos a tratar de hacer esta clase lo más semejante a como lo hacíamos en el colegio. ¿Se acuerdan? No es lo mismo, pero yo siento que ustedes me están escuchando y creo que les estoy viendo sus caritas. Así que vamos a comenzar esta clase porque somos claretianos de corazón con una oración. La clase pasada fue la clase número 6 y la clase número 6 correspondía a un tipo de texto. Como voy a poner mis lentes para ver. ¿Les gustan mis lentes? Hoy son los más topísimos, los busqué hasta que los encontré. Miren, tienen ahí el cuento del Coruro Incomprendido. Este cuento, o todos los cuentos, tienen características. Una de las características que tiene es que es su estructura. El cuento tiene un inicio, un desarrollo que es más grande y un desenlace. En el inicio, ¿no es cierto?, el Coruro había soñado que él era el más sabio del bosque. ¿Ya? En el desarrollo ocurre un problema, ¿cierto? Ocurre un conflicto, un problema, hay un problema que resolver. Y en este caso es que el Coruro llega a la escuela, esta es la parte del desarrollo, llega a la escuela, abre un agujero en la pared del colegio y la profesora comienza la clase. ¿Y cuál sería el conflicto que ocurre en este desarrollo? Es que el Coruro suspira, pero no se desanimó. El Coruro suspira y dice, hoy, esto qué difícil que es. Una vez que escuchó a la profesora, dijo, esto es difícil, no lo voy a poder aprender. Es lo que nos ha pasado a todos nos ha pasado, que hemos estado en una clase y decimos, yo te estaba entendiendo, no la voy a aprender, me va a costar, no. A todos nos ha pasado. Entonces el Coruro sintió, cuando la profesora empezó a hacer la clase, que eso iba a ser este cuento. ¿Cierto? Que yo les estaba comentando, el Coruro es un ratoncito que vive en el bosque, ¿no es cierto? Y esto está en su texto, que yo lo imprimí más grande nomás, dice que su nombre común es el Coruro, ¿no es cierto? Que él habita en túneles, en terrenos cubiertos de vegetación con raíces y sus entradas están cubiertas de montículos, esos montecitos de tierra. Aquí está el Coruro Incomprendido, ¿no es cierto? Su autora es Alicia Morel, ella fue la que escribió este cuento. El Coruro se le ocurre ir a la escuela. En la noche soñó que él era sabio, así que decidió ir a la escuela, está allá afuera de la escuela, ahí está con la profesora, en la clase, en plena clase, entró por ese hoyito que está ahí, que yo lo amplié más grande allá abajo, por ese hoyito entró el Coruro, ¿no es cierto? Y él decide ir a aprender al colegio. Ahora, cuando ya vimos toda esa parte grande, ¿no es cierto?, de recordamos lo que era el cuento, yo les quiero decir que lo que vamos a hacer en esta clase es desarrollar habilidades de comprensión lectora en torno a la poesía y a la narrativa. Eso es lo que estamos haciendo. Les voy a recordar que en un cuento existen personajes, ¿cierto? Está en este caso el personaje principal, que es el Coruro, ¿cierto? Él es el personaje principal. Y los personajes secundarios que serían, ¿cuáles? A ver, nómbrenlo ustedes primero, gánenme. Muy bien, la lagartija, el chuncho, la profesora como yo, la profesora, el tuco, los compañeros de clase, esos son los personajes secundarios. Estos personajes tienen características que pueden ser de dos tipos. Una, características físicas, y yo les voy a mostrar. Esto los hago yo, mira, yo los tejo. Le hago toda su ropita. Esta, por ejemplo, las características físicas de ella, que es una ratoncita, ella es ploma, ¿ya? La característica física de este ratoncito es que es plomo. Si yo digo otra característica física de ambos, pequeño, grande, o puede ser alta, baja. Características físicas de el café. Ahora, existen también en los personajes de los cuentos características psicológicas. Yo puedo decir
que esta ratoncita es una ratoncita presumida? No lo puedo decir porque yo no la conozco. Esas características psicológicas de una persona se refieren a los rasgos de su personalidad y para eso yo tengo que conocer a la persona. ¿Puedo decir que este ratoncito es malhumorado? No puedo decirlo porque no lo conozco, no he hablado con él. Entonces, para poder determinar las características psicológicas de un personaje, yo necesito reconocer cuáles son los rasgos de su personalidad. ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo se comporta? ¿Ya? Las características físicas corresponden a la apariencia, lo que va por fuera y que yo solo a simple vista puedo determinar, como decir ploma, plomo, alta, baja, y las características psicológicas corresponden a los rasgos de su personalidad. Vamos a completar entonces el punto 5 de la página 25 de su texto, donde dice, completa la lista de personajes y menciona una característica. Dice, aquí yo tengo mi pizarra interactiva, dice, protagonista, Koruro. ¿Cómo era el Koruro? Entusiasta. Esta es una característica psicológica del Koruro. ¿Cómo era la lagartija? Era burlesca e irónica. Tú vas a ir a aprender. No. La profesora, ¿cómo era? Motivadora. Ella logró que el Koruro se motivara y que leyera. Ayudó a Tuco. Tuco era el estudiante del colegio. ¿Cómo era? Le cuesta leer. Luego dice en la otra parte que ustedes tienen que ampliar el vocabulario, ¿cierto? Dice, amplía tu vocabulario junto con un compañero, pero como no tenemos un compañero, lo vamos a hacer juntitos los dos, ¿ya? Dice, no daba pie en letra, que está ahí, y a tropezones. ¿Con qué se relaciona esta acción? Con la lectura, porque dice que Tuco no daba pie en letra. Él estaba leyendo una lectura y por eso la profesora le dijo eso. Dice, ¿qué significa que le cuesta leer? Escribe una frase con la oración que exprese la misma idea. A Tuco le cuesta leer. A tropezones. ¿Con qué acción se desarrolla? También con la lectura, porque decía que Tuco leía a tropezones. ¿Qué significa? Que le cuesta la lectura. Escribe una frase, no daba pie en letra. Luego dice, en un grupo de 3 compañeros, pero no tenemos los compañeros, entonces lo vamos a hacer juntitos los dos, ¿ya? Dice, comenten los siguientes aspectos. ¿Cuál era su actitud hacia la lectura al principio? Un poco negativo porque le costaba aprender. Dice, ¿por qué cambia su actitud? Porque la profesora logra motivarlo. Después dice, ¿cómo leía? Con bastante dificultad. ¿Cuál es su actitud hacia la lectura al final del cuento? Está más motivado y se entusiasma por la lectura. Eso, ¿no es cierto?, corresponde a el punto 7, donde dice leo e imagino. Luego en el punto 8 me hace una pregunta y me está diciendo ¿por qué el Koruro se siente identificado con Tuco? Porque a ambos le costaba aprender. Dice el 9, ¿te sientes identificado con Tuco? Colorea la silueta que corresponde a tu respuesta. Si ustedes se identifican con Tuco, tienen que pintar el primer monito. O decir yo me identifico con el primer monito. No es necesario que impriman, no es necesario que tengan el texto, no, si no lo tienen no importa, lo pueden ustedes incluso dibujar esto mismo en su cuaderno y poner cuál de estos 3 los identifica más con la lectura. Mis queridos niños, eso ha sido la clase 7. Espero que les haya podido ayudar en algo y que les haya gustado. Sientan todo mi cariño, toda mi fuerza. Lo único que quisiera es poder volver a estar otra vez con ustedes. Los he hecho mucho de menos. Reciban un besito grande. Los quiero muchísimo, muchísimo. Un abrazo apretado a la distancia.